Hola gente, quería decirle que denle like y suscriban para que más gente puedan ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, es de Dragne el Slayer. Yo lo subo con el permiso del autor. Abajo les estaré dejando el link de la historia como el perfil del creador. Los dejo para que disfruten del vídeo. Saludos a los miembros del canal @NaitoCorre2238, Víctor Gómez-H4Q, Eduard Ortiz 5353, Eduardervilla 904, Elegir un hombre es difícil 3570, Gokan 2345, Carlos Chan-XX es, Roberto Vieira-VQ9es, César Alejandro de León 9626, Cristiano Arapi 6502, Jorge Luis Ocesa Mesa 7539, Chairman 8381, Fernando Elbert Altamiranobu 6365, Anubis_1771, Matatavi Bravo 7589, Ruiz Gutiérrez Frederico Rubén 9521, Raúl Alvarado-DF6DW, Ayato-P5E, Rolando López 255, Juan.exe 2194, y a Camuima_N2Q. Muchas gracias por seguirme y todo su apoyo hasta ahora. Los dejo para que disfruten del vídeo. Capítulo 4. Gojo Satoru miró a su ahijado mientras se mantenía sentado en su enorme silla detrás de su preciado escritorio. Aquel no era su despacho, sino del director Yaga, quien estaba reunido con el director del Instituto de Kioto momentáneamente. Siendo como era, tomó el despacho para el pequeño reencuentro con su ahijado tras casi un año sin él. Naruto, así como Yuta, se había mantenido en un pequeño contacto con él a través de cartas, siempre manteniendo el contacto a lo mínimo para que no lo relacionaran directamente con él. Dentro de las altas esferas de Jujutsu era mejor siempre estar del lado de los viejos. Nunca se sabía lo que estos podían hacer. Él mismo aconsejó tanto a Naruto como a Yuta que mantuvieran el contacto limitado y que las veces que le escribieran, sus mensajes fueran ligeramente cifrados, con preguntas banales o información insignificante. Desde el suceso de hacía un año, la comunidad se había puesto ligeramente nerviosa, haciendo movimientos y buscando lealtades entre los suyos, así como el movimiento de los tres clanes. Por supuesto, él se negó a todo lo que implicara la participación de los ancianos. Era el único miembro de la familia Gojo, la familia más poderosa e influyente del mundo actualmente gracias a su técnica maldita. Sabía perfectamente que los ancianos no lo obligarían a hacer nada, que no le harían romper sus juramentos o a hacer algo que él no quisiera hacer. Por eso mismo mantenía a sus estudiantes, sobre todo a Yuta y Naruto, con un perfil bajo, que pareciera que seguían las normas del Jujutsu, que estaban bajo la voluntad de los ancianos. Pero con la muerte de Itadori, todo se había tambaleado en el mundo, así como la aparición de maldiciones de grado superior con inteligencia y mucho más poder, algo que cambiaba el balance lentamente hacia un lado. Y él era el equilibrio. Gojo respiró hondo y levantó la cabeza. Los ancianos eran simples viejos molestos y hasta que no tuvieran una mano ganadora no harían nada en su contra o en contra de sus alumnos. Por el momento Yuta y Naruto estaban a salvo, aunque si su plan salía bien el contenedor de Sukuna sería una diana andante. ¿Querías verme? Gojo Satoru miró hacia Uzumaki Naruto, siempre con la venda cubriendo sus dos ojos cristalinos. Siempre mantenía sus ojos ocultos, o bien con la venda o bien con las gafas de sol que usaba cuando no estaba en su papel de profesor. Au, no gruñas tanto. Toma asiento. ¿Quieres té? ¿Pastelitos? Yaga tiene unos buenos pastelitos ocultos por aquí. Se los vi esconder el otro día. ¿Dónde los habrá metido? Satoru se levantó y comenzó la búsqueda de los pastelitos preciados de Yaga. Su ahijado se mantuvo unos segundos más en la entrada, observando cómo su padrino no había cambiado absolutamente nada. Pero así era Gojo Satoru y no se le podía cambiar. ¿Por qué no miras detrás de los libros? Naruto tomó asiento frente al escritorio. Cruzó la pierna derecha sobre la izquierda y señaló hacia la pequeña estantería de aquella habitación. Seguro que Yaga los ha ocultado detrás de esos aburridos libros. Satoru parpadeó unos segundos y después siguió la recomendación de Naruto. Dio un par de zancadas hasta que se situó frente a la estantería y comenzó a rebuscar. Has crecido unos centímetros. Incluso tu cuerpo ha cambiado, señaló el profesor mientras removía un libro. Por supuesto que iba a cambiar. Durante su año en Estados Unidos, dedicó todo ese tiempo a perfeccionar sus artes marciales, tomando algunas clases extra para pulir algunos de sus movimientos.
Mei Mei lo ayudó a entrar en el mundo del Jujutsu, pero era cosa de él perfeccionarse para seguir en aquel mundo y mejorar sus habilidades físicas era un punto muy favorable para ello. Ya veo, ya veo. Karate. Artes marciales mixtas. Nunca se guió por un solo estilo de combate y siempre prefirió hacer una combinación de varios estilos, adoptando los puntos fuertes de cada uno para mejorar su cuerpo. El yoga y el tai chi ayudaron a mejorar su mente más que su físico y sus tiempos de meditación le ayudaron a mantener todo aquello bajo control. Actualmente podía utilizar la energía maldita a un grado completamente superior a lo que lo haría un hechicero normal, no solo por ser un Uzumaki o por su técnica maldita. Bien, bien. Eso suena divertido. Una pequeña bolsa colgaba de la desnuda mano del profesor. Satoru sonrió cuando sus dedos se cerraron sobre la doblez de la bolsa y pudo sacar aquella bolsa. ¿Pastelitos de limón? Naruto parpadeó ante la vista de aquellos pastelitos. 2, por favor. Estos de limón me traen recuerdos. La bolsita con pastelitos cayó sobre la mesa de té. Con arte, el profesor colocó una bandeja con una tetera y unos vasos. Naruto miró como su padrino tomó por el asa la tetera y comenzó a servir el té. 2 terrones de azúcar para cuando termines. Nunca cambias. El silencio se hizo en el despacho de Yaga. Alumno y profesor mantuvieron, por varios segundos, aquel ambiente calmado mientras tomaban el pequeño refrigerio. Fue Naruto quien rompió el silencio, manteniendo la taza en su mano derecha, sobre la vasija de su cuna. He oído que el chico finalmente murió tras una misión desastrosa que se transformó en rango especial. Pero te conozco lo suficiente. ¿Realmente está muerto? Sukuna era el rey de las maldiciones. Se consideraba una maldición de rango especial por su alta peligrosidad, por el número de hechiceros que serían necesarios para eliminarlo. El desfile nocturno de los 100 demonios quedaría como algo irrelevante si Sukuna resurgiera. Alguien de ese calibre no dejaría morir a su huésped. Despertó hace poco, un par de días atrás no hubo mentira en aquellas palabras. Detrás de la venda, los azules ojos de Satoru jamás abandonaron los de su ahijado. Al parecer Sukuna lo resucitó. Un pacto. El chico estaba muerto atravesado por el corazón. Eso era lo que había en el informe que los ancianos le hicieron llegar. Esto no va a gustar a los viejos, hombre. El consejo de hechiceros de los altos mandos no estuvo contento cuando Sukuna renació, parcialmente, en el cuerpo de un adolescente. Ahora que dicho adolescente murió, estaban menos presionados por las circunstancias, más calmados. Ah, los viejos. Siempre andan con un rostro pasa. Amargados. 3 clanes de chamanes gobernaban el mundo del Jujutsu. El primero de esos clanes, el más importante, fue el clan Gojo. Gracias a la técnica maldita ilimitada, los Gojos se mantuvieron como un referente, como un punto y aparte dentro de los hechiceros. Actualmente Satoru era quien mantenía calmadas a las maldiciones, siendo el punto de equilibrio entre ambos bandos. Sé que has hecho tus movimientos para mantener al chico a salvo. Lo has hecho sabiendo que nada pueden negarte. No estaba del lado de los ancianos. Podía decir que estaba del lado del mundo, de los humanos en general. ¿Sabes lo peligroso que es Sukuna? ¿Qué? Bueno, tengo mi técnica maldita ilimitada. Infinito. Era una de las técnicas del ilimitado. Crea una ilusión que crea la percepción de que el enemigo se detiene, que se ralentiza hasta jamás acertar al usuario y el golpe termina dando en dicho infinito. Una técnica que, básicamente, convertía a su usuario en ingolpeable por nadie. Hacía que el combate fuera completamente unilateral. Infinito. ¿Sabes? He aprendido unos cuantos trucos con mi técnica maldita durante estos meses en Estados Unidos, Satoru. ¿Oh? ¿Buenos trucos? Técnica maldita. Unión maldita. Eso es algo aterrador. Unión maldita. Dentro de las técnicas malditas del Jujutsu, esta precisamente era una que pocos o ningún hechicero pudo llegar a comprender por cientos de años desde la formación del Jujutsu. Perteneciente y hereditaria por los Uzumaki desde hacía al menos algo más de 1000 años, ahora solo el último miembro de este clan la poseía, algo que ni su madre o su padre quisieron para él. Sin embargo, al estar expuesto a la energía maldita, el chico manifestó finalmente esta técnica. Ahora, un año después de hacerlo por primera vez y comprender dicha maldición que estaba sobre su familia, Naruto ahora comprendía dicha técnica mucho mejor y podía usarla a dicha voluntad. Puedo romper tu infinito. Una frase que heló por un segundo en la habitación. La técnica maldita ilimitada había sido el punto de diferencia entre los hechiceros y las maldiciones, aquello que mantuvo la paz entre ambos hasta cierto punto, pues las maldiciones eran maldiciones y los hechiceros eran hechiceros.
¿Romperla? El rostro del profesor se asomó por encima de su taza ahora vacía. El hombre depositó dicha taza sobre la bandeja. De una manera casual, cruzó la pierna derecha por encima de la izquierda. ¿Qué es romper el infinito para ti, Naruto? Desde el nacimiento del clan rojo, nadie ha podido romper el infinito de la técnica maldita ilimitada. Nadie. Había algo que destacar de la unión maldita, algo que fue lo que hizo a los Uzumaki el cuarto clan y unas personas completamente peligrosas para cualquiera en el mundo. Unión maldita. Estoy conectado con la energía maldita del mundo. No importa si es un hechicero o una maldición. Como si fuera un puzzle, puedo descifrar el mecanismo de cada técnica maldita y deshacerla si así lo deseo. Puedo romper tu infinito porque puedo romper tu técnica maldita ilimitada. Información valiosa y peligrosa. Muchos, a lo largo de los años, intentaron romper la técnica maldita ilimitada de los Gojo y deshacer su infinito para poder quitarlos de la cima. Clanes menores o mayores. Maldiciones que querían muertos a los Gojo. Incluso los ancianos intentaron todo por subyugar a Satoru. ¿Eso, lo sabe alguien? Solo tú. Aquello dio paso a otro punto para la guerra contra el ex hechicero. Si Geto sabía sobre la técnica maldita unión maldita, habría intentado tomar de su lado al último Uzumaki del mundo. Sin embargo, era algo descartable. Nadie sabía sobre la técnica. No había unos archivos que lo indicaran o unos pergaminos en Kioto o Tokio. Obtener algo sobre la técnica era imposible a menos que sus usuarios lo consideraran oportuno. Y Satoru estaba agradecido con saber sobre la técnica de su ahijado. ¿Se lo dirás al consejo? El joven miró al mayor. Durante años Satoru realizó diversas acciones que no hicieron demasiado felices a los miembros del alto mando del Jujutsu. Era algo que se gritaba a voces. A la mínima que los ancianos pudieran deshacerse del último de los Gojo, lo harían sin medir las consecuencias de ese acto egoísta, algo que solo los aferrados al poder harían. Un suspiro escapó de los labios del chico. No negando, Naruto decidió usar aquella charla trivial para posicionarse en uno de los dos bandos actuales del Jujutsu en Japón. Para todos los demás poseo algún tipo de manifestación de energía maldita. Es algo que mantendré hasta el momento oportuno. No es que los viejos sean de mi agrado, sinceramente. Antiguos, los ancianos mantenían las reglas por encima de cualquier persona dentro del mundo del Jujutsu. El único que podía ir por una línea distinta era Satoru. Era esto lo que creó la fricción entre el miembro de los Gojo y los ancianos, creando un choque generacional que llegó incluso a las nuevas generaciones. Gracias por todo. Naruto sonrió con burla. No las des. Necesito un par de favores y sé que tú puedes obtener todo lo que te propongas. Eras Gojo Satoru. Capítulo 5 Hospital Central de Tokio. Uno de los mejores hospitales de Japón que incluso llegó a crear una sección privada para los usuarios de la energía maldita. La asociación de Jujutsu no era conocida por el resto del mundo. Nadie sin esta energía o que tuviera una maldición podía conocer sobre la organización de hechiceros. Sin embargo, aunque el líder del país no poseyera este don, sí sabía sobre su existencia. Era el deber de todo líder proteger a su pueblo y eso ligó el cargo de presidente a la existencia de la asociación, algo que se mantuvo en secreto y dentro de un círculo mínimo de personas. Los hechiceros eran tratados como los hombres de negro de Japón. Llegaban al lugar del incidente, visualizaban la amenaza y tomaban el control de la situación llegando, en muchas ocasiones, a mandar sobre simples empleados del gobierno, quienes observaban a chicos de 15 años siendo colocados sobre ellos. Debido a esto y su trabajo, durante la existencia de los hechiceros, desde su formación, los líderes del país tomaron constancia de las heridas, de las lesiones que estos hechiceros podían tener durante sus enfrentamientos y que podrían llevarlos a una muerte segura. Muchas de las lesiones constaban solo de huesos rotos a músculos desgarrados, tal vez piel cortada. Otras lesiones estaban ligadas a las maldiciones de los hechiceros, a sus poderes. Siendo este el caso, dichos hechiceros se veían a veces recluidos en sus hogares o en habitaciones especiales en los hospitales habilitados para los hechiceros, separando a estos de las escuelas. Si un ataque llegaba a alguna de las dos escuelas de Jujutsu, los lesionados serían los primeros en morir. Fue esta una de las causas que hizo a los gobernantes habilitar las secciones privadas dentro de los hospitales para permitir que los hechiceros en estado vegetativo estuvieran protegidos, cubiertos. Por supuesto, esta información se mantuvo en secreto por cientos de años y solo los viejos y algunos dignatarios conocían sobre este pacto. Ningún hechicero, a menos que tuviera un familiar en un estado comatoso, conocía sobre esta situación.
Las cabezas de los tres clanes eran un caso distinto, por lo que Satoru conocía de dicho pacto, información que extendió a su ahijado cuando Tsumiki cayó en aquel estado de coma a causa del enfrentamiento con Geto. Ella ha permanecido así desde hace un año, desde el enfrentamiento con ese bastardo. El desfile nocturno de los 100 demonios. Hacía un año, un ex hechicero de la escuela de Tokio, un clasificado grado especial, declaró la guerra al mundo del Jujutsu. Lanzó un ataque en conjunto contra las escuelas de Tokio y Kioto, obligando a los hechiceros a pelear contra sus maldiciones. Este hechicero era conocido por el nombre de Geto Suguru, mejor amigo de Gojo Satoru, un hechicero con una maldición extraña que lo hizo colocarse como un enemigo temible para el mundo de la hechicería. Queriendo encontrar el poder infinito y obtener eso para sí mismo, Geto atacó la escuela de Tokio mientras sus compañeros y maldiciones peleaban contra los hechiceros enemigos. Para suerte del mundo mismo, Geto fue asesinado. Derrotado por dos estudiantes, Geto finalmente dejó el mundo con un último suspiro, con unas últimas palabras para los oídos de su mejor amigo Satoru y que el profesor agradeció, dándole al hechicero descarriado una última sonrisa, el perdón que Geto necesitaba en el momento. Liberar un ejército de maldiciones, tuvo su efecto negativo para el mundo. Personas a lo largo de Japón entraron en un estado vegetativo, de coma. Personas sin conocimiento de la energía maldita, cayeron en coma y fueron transportadas a los hospitales, a las zonas privadas habilitadas para dichos casos. Una de esas personas fue Fushiguro Tsumiki, hermana mayor de Megumi, un usuario de energía maldita. Él está muerto y la maldición es inamovible. Incluso Gojo no ha podido quitarla. Este tipo de maldiciones eran conocidas como maldiciones celestiales, un tipo de maldiciones que causaban una lesión demasiado grave en el cuerpo de su portador hasta el punto de que no podría moverse. Según el usuario de energía maldita, la maldición actuaba de un modo u otro. En la ocasión de Tsumiki, esta maldición la obligó a permanecer en coma, postrada en cama. Fue un momento duro para tres personas. Gojo Satoru fue constituido como tutor legal de los Fushiguro, por lo que se vio en la obligación, tras su promesa, de hacerse cargo de la adolescente y no solo del chico. No fue algo que le importó demasiado. Hacerse cargo de los niños no haría una enorme diferencia y prefería mantener a los hermanos juntos. A pesar de su actitud despreocupada, Satoru sentía lástima e importancia por el caso de Tsumiki. Fushiguro Megumi se convirtió en hermanastro de Tsumiki cuando su padre, un hechicero, se casó con la madre de Tsumiki. Siendo un joven retraído y ligeramente problemático, no encontraba el motivo de la sonrisa de Tsumiki por más que la miraba, por más que intentaba comprender su actitud tan brillante. Esto, por supuesto, no tuvo que impacto en sus sentimientos. A pesar de las diferencias entre él y su hermana, cuando Tsumiki cayó en aquel estado, se sintió extraño, malhumorado hasta el punto de no saber expresarse por completo en sus combates, con sus amistades y compañeros. Uzumaki Naruto fue el tercero en verse afectado por el estado de la chica. Habiendo llegado a la vida de los Fushiguro debido a su relación de ahijado con Satoru, quien resultó ser el padrino del muchacho. Debido a este trato familiar, Naruto llegó al hogar de los Gojo cuando su madre murió, dándole la tutela a Satoru. Con la convivencia, Tsumiki se convirtió en un pilar importante en la vida del muchacho. Tanta fue la cercanía entre los dos, que estuvieron a punto de convertirse en pareja. Los tres estuvieron durante 365 días buscando una solución. Megumi estudió cada uno de los libros de la biblioteca de la escuela y de la casa de su tutor. Satoru movió sus hilos, encontrándose con una pared completamente inamovible para él. Naruto, viajando hasta Estados Unidos junto a Okotsu Yuta, buscó algún modo de revertir la maldición sobre su amada. Ninguno de los tres hechiceros pudo encontrar una solución a la situación. Y ahora se veían obligados a ver a la chica postrada en la cama, con los ojos cerrados y su cabello de chocolate extendido por la almohada, cubriendo el blanco de esta con un tono oscuro en contraste. No pude encontrar un modo de revertir esto. El hechicero rubio no habló sobre su propia técnica maldita. Tenía la solución en las manos. Podría revertir la maldición de Tsumiki, pero hacerlo en su estado actual podría ser perjudicial tanto para él como para ella. Y aunque podía verse morir a sí mismo, no era alguien que podía ver morir a una persona importante para él. No cuando ni siquiera tuvieron una oportunidad para estar juntos. Ni siquiera en Estados Unidos, ¿eh? Megumi perdió a su hermana tras el desfile. La maldición la puso en aquel estado poco después del final del enfrentamiento entre Suguru y los hechiceros de Tokio. Estando con ella, vio cómo se desvaneció, cómo cayó al suelo con un golpe seco y sin responder a su voz. Lo vio de frente, en primera persona.
Y no pudo hacer nada para salvar a una persona importante para él. Recientemente, tras una misión de grado especial, un estudiante de primer año perdió la vida. Por segunda vez no pudo hacer nada por alguien cercano. Siendo hechicero, vio la muerte varias veces, pero nunca llegó hasta un hechicero joven. Probablemente el primero, que él supiera, había sido su compañero de equipo. Solo podemos mirar, ver cómo descansa plácidamente. El Uzumaki miró el lado bueno de la situación. Tsumiki estaba sumida en un constante sueño eterno, un estado de coma del cual no saldría hasta que la maldición fuera removida. Estando en ese estado, Tsumiki estaba fuera de peligro. Ninguna maldición podría acercarse y, a menos que el hospital se cayera, estaría fuera de peligro de cualquier accidente, aunque ella tuviera que comer a través de una vía intravenosa. Descansar. Es tan irónico. Nosotros somos los hechiceros y ella es la que se ve afectada por nuestras acciones. La gente normal es la que sale lastimada. Debido a nuestra sensibilidad sobre la energía maldita, somos menos recíprocos a recibir maldiciones que nos dejen en este estado. El silencio de la habitación solo era roto por la conversación y por los pitidos de las máquinas, los cuales ocultaban el ligero sonido de la respiración de Tsumiki. Viajé desde el norte al sur de América. Por más que lo intenté, ningún libro que encontré trataba sobre remover maldiciones de este tipo. Y lo busqué por cada rincón. Cuando conoció a Satoru, Naruto no estaba consciente de su potencial como un hechicero, de su técnica maldita y de la maldición que recaía sobre su familia. Esta fue una de las causas por las que viajó hacia Estados Unidos, siendo la compañía de Yuta durante su formación en el extranjero, lo que le dio la oportunidad de aprender mucho más sobre la energía maldita, sobre las maldiciones y las técnicas. Buscó hasta por debajo de las piedras, llegando a comprender más sobre sí mismo y sobre su familia. El clan Uzumaki, un clan de Onmyoji que se remontaba hasta el nacimiento del rey de las maldiciones. Un punto en la historia que llevó al declive del clan, de todos los hechiceros dentro del mismo. Actualmente solo Naruto ostentaba el título de Onmyoji, siendo la representación de su familia, de su clan. Y el clan escondía muchos secretos. Secretos que el joven intentó desentrañar obteniendo así la comprensión sobre la técnica maldita con la que fue maldecido. Una técnica que le daría la posibilidad de deshacer la maldición de Tsumiki y despertarla. Algo peligroso y para lo que aún no estaba listo. Lo sé. Fushiguro Megumi mantuvo los ojos sobre su hermana. Su rostro seguía plácido, con los ojos cerrados. Era la imagen completa de un ángel, una visión hermosa que podría ser retratada si no fuera causada por una trágica situación. No debes disculparte, Naruto. Entiendo lo importante que mi hermana es para ti. Sé que harías todo por ella hasta el punto de la exasperación. Hasta el punto de la misma muerte, Fushiguro. Aquellas palabras circularon por la mente del hechicero de cabello dorado y no salieron de su boca por más que hubiera querido decirlas. Era un hechicero. Sus maestros lo entrenaron para soportar el momento de su muerte. ¿Pero lo entrenaron para morir por amor? Mei Mei era una amante del dinero. Los viejos amaban su propio interés, su enorme ego. Satoru era lo más cercano a alguien normal, pero no lo veía capaz de morir de ninguna de las maneras convencionales. Nadie le enseñó sobre morir por amor y, sin embargo, estaba completamente dispuesto a morir por Tsumiki, a dar su vida porque ella pudiera vivir. Pero tengo fe. Pronto ella se levantará. Lo presiento. Un evento podría despertar a Tsumiki. Él podría revertir la maldición. Había vuelto justo para eso. Esa era su misión, su objetivo por encima de todo lo demás. Eso espero. Ambos jóvenes miraron la tendida figura de Tsumiki. Se veía plácida, calmada, como un ángel en la tierra. Eso te lo aseguro. Capítulo 6. Ocultar información podría ser considerado un delito grave dentro de la comunidad del Jujutsu, más si esta información está ligada directamente sobre el estatus de la vasija del Sukuna, el rey de las maldiciones que asoló Japón durante la era Heian y que finalmente fue derrotado por 10 usuarios del Jujutsu, por 10 hechiceros que se vieron forzados a separar el poder de aquel que no podían destruir y eliminar del mundo de los vivos. 1000 años después de aquel evento que ocultó a Sukuna del mundo, el conocido como la maldición más fuerte, el ser más poderoso del mundo paranormal, un joven adolescente obtuvo uno de los dedos de Sukuna de una extraña caseta cercana a su secundaria. Esto provocó que diversas maldiciones aparecieran por las inmediaciones, atraídas todas por el objeto de grado especial que fue liberado del sello por un grupo de jóvenes del club de ocultismo de la secundaria. Este evento no pasó desapercibido para Satoru. Durante el evento, Fushiguro fue testigo de cómo uno de los jóvenes se tragaba el dedo de Sukuna, el dedo maldito sin siquiera pensar en las consecuencias, siempre guiado para proteger a sus compañeros.
Esto por supuesto tuvo su efecto negativo en el joven. Se convirtió en la vasija de Sukuna, en el portador de los dedos, en un hechicero forzado cuando Satoru liberó al chico de su ejecución a pesar de llevar consigo al más peligroso de los enemigos. Podemos usarlo para que tome el resto de los dedos, y eliminar a Sukuna. Esa fue la frase que Satoru dijo al Consejo de Ancianos para liberar al adolescente de una muerte segura. Sukuna era conocido como el rey de las maldiciones. Durante la era Heian, se mantuvo en la cúspide del mundo sobrenatural. Asesinó, masacró, disfrutó de la sangre de civiles y hechiceros durante su reinado, mostrando cuán cruel una maldición podía llegar a ser. Su leyenda y estatus catalogaron a Sukuna como una maldición de grado especial realmente poderosa, peligrosa. Fue esto lo que obligó a los hechiceros a separar a Sukuna. Viendo que no podrían matarlo, los hechiceros de aquella época dividieron a la maldición en 20 partes iguales conocidas como los dedos malditos o dedos de Sukuna. Los dedos hacían referencia a los 20 dedos que tuvo Sukuna en vida, siendo esparcidos por todo Japón. Se mantuvo muerto a la maldición durante 1000 años. Pero en junio de 2018, finalmente el rey de las maldiciones volvió cuando un joven adolescente tomó uno de sus dedos, convirtiéndose en la vasija del rey. Poderoso físicamente incluso antes de ingerir el dedo, el joven Itadori Yuji se vio forzado a convertirse en hechicero y usuario de energía maldita para mantenerse vivo mientras recolectaban los dedos de Sukuna y se los daban al joven para que los ingiriera y así poder eliminar al rey de las maldiciones con la ejecución del joven adolescente. Ingerir un dedo de Sukuna había sido algo que los hechiceros intentaron en otras ocasiones durante aquellos 1000 años. No fue algo que saliera especialmente bien, dejando varios cadáveres durante aquellos años y minando la esperanza de obtener una vasija para los dedos, esperanza que fue ligeramente recuperada cuando Itadori ingirió uno de los dedos y obtuvo la conexión con la energía maldita, algo que dio pie a Satoru para mantener vivo al muchacho debido a la extrañeza que aquello tenía. Por fin poseían a una posible vasija, a alguien que podría aguantar el desbordante poder del objeto maldito y que les daba la oportunidad para asesinar a Sukuna y erradicarlo del mundo sin la posibilidad de su reencarnación completa. Algo que llevó al punto actual de la vida del joven. Fue asesinado por una maldición de grado especial. Murió por su pacto con Sukuna, quien dejó que Itadori muriera bajo la lluvia, frente a un sorprendido Fushiguro Megumi antes de caer desmayado. Pero la muerte en un mundo donde los monstruos existen, a veces se escurre entre los dedos como arena y se convierte en algo efímero. Sukuna contaba con 1000 años de experiencia, de edad. Era el rey de las maldiciones y había vivido en la época en la que la hechicería tuvo su auge. Conociendo cada uno de los puntos importantes del Jujutsu, devolvió la vida a su vasija para poder renacer completamente. Por supuesto, esto no fue algo fortuito. Siendo quien era, Sukuna ató todos y cada uno de los cabos sueltos para que Itadori no fuera un impedimento para su regreso, para la resurrección del rey de las maldiciones. Y así es como Itadori revivió, por el capricho de un ser que no podía verse muerto, que no podía abandonar el mundo y liberarlo de su oscuridad, de su maldad completa. Sukuna ligó su existencia a la de Itadori e Itadori cedió algo de su humanidad cuando apretó la mano de la maldición. Volver a la vida misma, tenía un precio. ¿Lo mantienes con ese peluche? En la mano del estudiante de primer año, se mantenía dormido un oso de peluche con un par de guantes por manos. Este era el oso boxeador, uno de los peluches vivientes del director Yaga, uno de sus hijos. Siendo usado para entrenar, el objetivo del oso boxeador consistía en recibir la energía maldita del hechicero de forma constante. Si ésta dejaba de ser emitida como lo requería, golpearía al hechicero que lo estuviera usando. Gojo y Naruto quedaron a la vista de Itadori. El chico frenó, descuidadamente, su energía maldita y recibió un golpe directo del oso boxeador, saliendo volando contra el suelo. ¿También lo usaste, no? Mei Mei no lo permitió. Durante la muerte de Itadori, Gojo construyó un plan sobre este evento. Siendo la persona rara y extraña que era, mantuvo la muerte del adolescente como algo real, completamente verídico que fue confirmado por la forense y uno de los trabajadores de la escuela, dando al Consejo de Ancianos la noticia de la muerte del chico. Por supuesto, esto fue con un único objetivo: formar al chico para que pudiera sobrevivir en un mundo que no era para él. Gojo-sensei. El secreto de la muerte de Itadori se acababa de extender a un círculo de 4 personas. Rojo, la forense, el trabajador y ahora el adolescente que acompañaba al hombre de cabello albino. A ojos del estudiante de primer año, el chico no parecía mucho mayor que él, ni tan imponente como una maldición. Lo veía algo más alegre que a Fushiguro, más calmado que Nobara y mucho más atento que él mismo.
¿Tengo algo en la cara? ¿Un trozo de lechuga entre mis dientes, quizás? Naruto metió la lengua entre sus dos paletas. Movió la punta, como si notara algo que lo molestaba, algo que no debía estar en ese lugar. No, no es eso. Itadori se puso de pie. La zona golpeada se mostraba de un color ligeramente rojizo, como un pequeño tinte de polvos rosados intensos. Es solo. ¿Que estás muerto? No. Muerto. Esa era la palabra que nadie había dicho hasta el momento. Ni siquiera Gojo mencionó lo extraño que fue verlo revivir, alzarse como si no hubiera sufrido una dolorosa muerte cuando Sukuna arrancó su propio corazón con sus propias manos, controlando su cuerpo tras ir en contra de los pactos. ¿En serio? Rojo. No lo tratamos como un muerto o como un zombi. No lo es. Ha sido revisado por Shoko. Sukuna lo ha revivido. Esas ocasiones en las que una maldición revivía a un cuerpo humano eran completamente escasas. Las maldiciones con una consciencia tan elevada eran incluso más raras, como el resurgimiento de Itadori Yuji. Sukuna era una de esas maldiciones. Que él hubiera revivido a Itadori no era tan extraño como pudiera parecer. Siendo el rey de las maldiciones, todo lo contrario a Rika, Sukuna debía poseer un enorme deseo por volver a nacer tras su humillante derrota a manos de los hechiceros. Por supuesto, el orgullo de un rey, ya fuera maldición o humano, seguía estando presente en cada una de sus acciones, como demostraba al revivir a Itadori, algo que daba a entender que temía morir. Uzumaki Naruto. El chico extendió el brazo hacia la vasija del Sukuna. Contrario a otros hechiceros, Itadori vio una enorme sonrisa en el rostro del muchacho frente a él, sin un rastro de mentira en su genuina acción. Un estudiante de segundo año. Debido al plan de Gojo, actualmente el chico estaba exento del festival de intercambio de las escuelas hermanas, una competición entre Kioto y Tokio, por ver cuál escuela era mejor. Esto lo hizo para entrenar y preparar al muchacho. Tenía el tiempo justo para alistarlo para el evento que se avecinaba y no estaba dispuesto a desperdiciar un solo segundo. Lo he traído. La mano derecha del profesor golpeó el hombro izquierdo de Uzumaki. Para que te ayude en tu entrenamiento, Itadori. Haber dejado que alguien no preparado acudiera a una misión, fue un error completo por parte de Satoru. El hombre lo sabía y se prometió enmendar el error que había elaborado con su alumno. Por supuesto, el consejo de ancianos no lo veían como error. Eliminar a la vasija era algo que harían tarde o temprano. No veían ni verían a Itadori como un ser vivo, una herramienta que usar. Así que por eso de las toneladas de ramen. Ahora todo encaja. Sobornar a sus estudiantes era algo dentro de las habilidades de Gojo Satoru, habilidad que solo había usado con su ahijado debido a la facilidad que tenía para sobornarlo. Como cualquier Uzumaki, o al menos con Kushina y Naruto, una tonelada de ramen sería suficiente como para convencerlos de hacer cualquier cosa. ¿Estás enfadado? Ni un poco. Literalmente se le hacía la boca agua al pensar en todo el ramen que podía comer cumpliendo aquel encargo. Un encargo sencillo. Preparar a un chico sin conocimiento sobre la energía maldita para que fuera un terrible pelador mano a mano. Justo como él lo era. Disfrutemos un poco entonces. La energía maldita nace de las emociones negativas que fluyen naturalmente a través del cuerpo. Es una energía que casi todos los humanos emiten de alguna forma y es la energía que los hechiceros de Jujutsu utilizan para dañar a las maldiciones. Naruto había estudiado la teoría sobre la energía maldita cuando fue estudiante de Meimei el año anterior. Se especializó, de alguna forma, en el uso de dicha energía para ampliar sus propias capacidades físicas hasta un punto inimaginable para cualquier otro ser humano. Era, según el lore de algunos juegos, un híbrido entre un Tante y un combatiente. Itadori había consumido los dedos malditos de Ryomen Sukuna. Pero gracias a Fushiguro, Naruto conocía las capacidades físicas que hasta entonces había mostrado el chico sin conexión conocida con la energía maldita. Un poder físico abrumador. Cuando Fushiguro apareció en el instituto de Itadori, este último demostró poseer un poder físico descomunal para un joven de 15 años sin conexión alguna con el Jujutsu, lo que sin duda era digno de ver. Esto ya no te hace falta. Agachándose, Naruto tomó el oso boxeador y lo lanzó al otro extremo de la habitación. Voy a sacar la energía maldita de tu interior utilizando mi propia energía. La energía maldita solo se manifiesta cuando un hechicero realiza su técnica maldita en pleno combate o entrenamiento. Sin embargo, la técnica maldita, unión maldita no es una técnica ordinaria de combate.
Da al portador una conexión completa con la energía maldita, permitiendo al hechicero recrear, comprender y desarmar cualquier maldición que exista sin la necesidad de que éste haga uso de una técnica de batalla, por lo que también otorga a su usuario de la capacidad de manifestar la energía maldita a su alrededor sin la necesidad de crear una técnica de combate. Un aura oscura comenzó a rodear al joven Uzumaki. Al mismo tiempo que la energía se manifestó alrededor de Naruto, hizo lo mismo alrededor de Itadori, sorprendiendo al joven de primer año que dio un paso hacia atrás. La energía maldita nace de nuestro cuerpo. Hay diferentes teorías de dónde nace, pero al final siempre es de nosotros mismos. Naruto cerró el puño izquierdo. La energía que había estado envolviendo el cuerpo del chico, convergió directamente en el puño cerrado del hechicero de cabello rubio, formando una flama oscura que danzaba alrededor de la extremidad sin quemar a su invocador. Puedes hacer cualquier cosa con esta, siempre y cuando tu técnica maldita te lo permita. Fue veloz. Itadori apenas pudo seguir el brazo de su compañero y solo visualizó las astillas de una tabla de madera cuando el puño atravesó dicho objeto. ¿Por eso querías una tabla? El rostro del profesor Satoru había aparecido entre los fragmentos de madera. Con los ojos vendados, el hombre no perdió el movimiento fluido de su ahijado. Como, lentamente, el chico retrajo nuevamente el brazo hacia su posición inicial, pero sin energía maldita rodeándolo, desbordando por todo su cuerpo. Una muestra práctica siempre es mejor que una teórica. Dentro de Itadori, sentado en un trono de huesos, cráneos y rodeado por un lago de sangre, el rey de las maldiciones abrió los ojos al sentir la extraña energía desbordante de aquel golpe. No fue un jab directo, un golpe cargado con energía normal. Había sido un golpe perfecto que no desperdició energía maldita. Un golpe que concentró dicha energía e hizo estallar la madera desde el interior como si de un globo se tratara. Esa técnica,